Sí, sí, arrancamos. Bueno, voy a arrancar yo, voy a tomar la posta al comienzo. Bueno, en primer lugar, Martín, muchas gracias por estar ahora con nosotros. Carlos y Ana nos presentaron un poco las temáticas tanto de radares y de energías renovables, para tener un poco un contexto de Gonzalo y de tu trabajo. Pero bueno, para comenzar, como para arrancar, queríamos saber si nos podíamos, sabemos que trabajaste en todo este proceso de radarización en Argentina, entonces si podías comentarnos cuáles fueron las particularidades del desarrollo de los radares, como para comenzar un poco esta charla. Bueno, a ver, la pregunta puede ser recontra amplia, Sí. y es un tema que me gusta, así que córtenme si me voy un poco por las ramas. Lo primero que me parece, y en términos de lo que entiendo que es el curso que ustedes están tomando, que quiero resaltar, es que el desarrollo de radares ilustra la posibilidad de aprovechar capacidades que se van construyendo al interior del país, al interior de distintas organizaciones, en este caso particularmente de la Fuerza Aérea Argentina y de INVAP, y cómo prácticamente por un hecho fortuito lo que se logra es conjugar esas trayectorias con distintas experiencias que permiten acumular capacidades, en el caso de la Fuerza Aérea como usuario y como autoridad aeronáutica en la Argentina, y en el caso de INVAP a partir de capacidades de desarrollo de tecnologías que uno las puede pensar a esas capacidades como bloques constructivos, como si fueran piecitas de Lego, que uno puede recombinar, ¿no? Lo que dice Seijo Cantero, que son dos investigadores también argentinos, es que INVAP logra pasar de la industria nuclear a la industria satelital a partir de recombinar capacidades dinámicas, y lo que yo digo, siguiendo la línea de ellos, es, bueno, y esas capacidades recombinadas y con otras que se suman y se integran con las de Fuerza Aérea, permitieron el desarrollo de los radares. Visto desde la perspectiva de las políticas públicas, lo interesante, y es lo que a mí me parece notable de esta política, es que permite ver algo que decía Jorge Sábato. ¿Ya vieron algo de Jorge Sábato? ¿Estuvieron conversando con Carlos, con Ana, de sus ideas un poco? ¿O no? En cuanto a políticas tecnológicas y científicas. El triángulo de Sábato, me acuerdo. Vieron muy poquito, en realidad lo vamos a retomar en un módulo que es específico de ciencia y producción. O sea, se les presenta... Bueno, entonces, yo le hago propaganda a ese módulo un poquito. Jorge Sábato, entre muchas cosas muy interesantes que él decía, estaba la noción de abrir el paquete tecnológico. ¿Qué significa eso? No hacer una importación de tecnologías o una adopción a puertas, digamos, a paquete cerrado de tecnología, sino que lo que dice, bueno, ese paquete hay que abrirlo y hay que empezar a tener capacidad primero para analizarlo, luego para buscar mejores opciones, luego para dar mejores adaptaciones, y finalmente, dice él, en algún momento eso permitirá, si se generan las capacidades nacionales, la producción nacional. En el caso de radares es la ilustración de cómo, digamos, con voluntad y también luchando contra fuerzas, llamémoslas, foráneas, pero también nacionales, que van en contra de estos desarrollos, fue posible lograr autonomía. Y algo notable es que vieron que hay una cuestión que es que las regulaciones, cuando hay cambio tecnológico, las regulaciones vienen después de que se sucede el cambio tecnológico. Por ejemplo, en Argentina, Uber no se pudo, o sea, empezó a funcionar, pero la regulación vino después, y después lo prohibió. Bueno, el tema de los radares es interesante porque se empieza a desarrollar en el marco de una política pública en la cual lo que estaba previsto era la importación llave en mano, es decir, sin abrir ese paquete tecnológico, y adoptando lo que las empresas transnacionales de países centrales estuvieran dispuestas a vendernos. Y acá el cambio es notable. Se empieza a producir, se hace la política pública, y también, si lo queremos ver desde un contexto geopolítico, una vez que Argentina demuestra que tiene un radar secundario funcionando,
No sé si esa distinción está clara entre primario y secundario, si no les explico en 2 palabras qué se trata. Pero una vez que están funcionando esos radares, las mismas empresas que vendían un radar, por decir algo, a 100, lo empiezan a vender, a ofrecer a 35, 40. ¿No? Entonces, eso también me parece que es sustantivo para ilustrar la importancia, digamos, de lograr tener capacidades tecnológicas. No necesariamente, insisto en esta idea, de producción, sino de comprender la tecnología, de entender lo que uno necesita, porque por ahí uno no necesita el super hiper radar que puedan tener los gringos para detectar un misil muy rápido, sino que necesitamos otro tipo de cuestiones por el tipo de amenazas, por el tipo de política de defensa y por el tipo también de políticas de aeronavegación que hay en Argentina. Entonces, esa autonomía es, me parece, algo que hay que destacar. Entonces, para resumir la respuesta a Soledad, y no sé si con esto te termino de responder, es la acumulación de capacidades por un lado, la combinación de capacidades, la posibilidad de generar una política pública, y que esa política pública, esto no lo dije, a ver, hay varios autores del constructivismo social de la tecnología que dicen que toda política es tecnológica y toda tecnología es política. ¿Qué dice esta gente? Bueno, básicamente que cuando vos tenés una política tecnológica, cuando tenés una política pública, implícita o explícitamente estás considerando algunas tecnologías. En esta política de radarización, lo que sucede es que esa política pública de defensa y de control del tráfico aéreo implicó el impulso al desarrollo de la tecnología en la cual se basa la política. Y eso también es interesantísimo. Entonces, capacidades, políticas públicas, trayectorias organizacionales y luego la apertura del paquete tecnológico. Me parece que eso es como lo que está de fondo o de trasfondo en el desarrollo de los radares en Argentina. Muchas gracias. No, nada. Sí. ¿Se escucha bien, Martín? Sí. Buenísimo. Bueno. Te presento a la cursante que te está haciendo las preguntas. Perfecto. Pequeño. Tengo la segunda pregunta, entonces. Haciendo la distinción entre políticas para la ciencia y políticas de la ciencia, que en el primer caso estamos hablando de todos aquellos cuerpos de normas que facilitan los medios para llevar a cabo el desarrollo de ciencia y tecnología. Y en el caso de las políticas de la ciencia nos estaríamos refiriendo a cuál es el objetivo de la política y para qué y para quiénes sería ese desarrollo. ¿Vos cuál considerás que está más desarrollada en Argentina para el caso específico de la tecnología de radares? Bueno, lo primero que te diría es que la política... Ay, perdón, alguien está hablando, interrumpí, discúlpenme. ¿O no? No. Ah, bueno. Ok. Lo primero que yo te distinguiría... ¿Cómo era tu nombre? Perdóname. Está muteado. Carolina. Carolina, gracias. A ver, la primera distinción que yo te haría es que acá me parece que lo más relevante son las políticas tecnológicas y no las científicas. ¿Se entiende? De todos modos, podemos tener una visión amplia y vale decir que cuando INVAP empieza a pensar en desarrollar radares, que es, digamos, el desarrollo de 2 componentes básicos que hace INVAP para el radar del satélite SAOCOM es anterior al desarrollo del radar secundario, que son el módulo de transmisión-recepción, que es el módulo que genera una onda de radio con una forma determinada, una frecuencia, un pulso, eso lo larga, rebota en algo, se toma y se analiza. Y el otro es el módulo, el generador de señales y sincronismo, que tiene que ver con cómo armás vos la onda de radio esa, por ponerlo en términos que un licenciado de administración como yo y entiendo que un grupo de biólogos como ustedes podemos entender. Es mucho más complejo que esto. Pero, en definitiva, INVAP cuando empieza a tener que desarrollar eso para el satélite SAOCOM, convoca a un grupo de investigadores de la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata era uno de los pocos lugares en Argentina donde había un grupo fuerte que hacía trabajos vinculados a radiofrecuencias y antenas. El radar,
cuando me puse a estudiarlo, dije, bueno, esto, ¿por qué tanto ruido había en ese momento? Y la verdad que es un artefacto recontra complejo, no solamente por lo que implica el poder emitir un pulso en una dirección determinada y una serie de cuestiones, sino su análisis y luego cómo eso entra en relación con otros sistemas. Pero bueno, en términos de la pregunta, yo creo que la política científica, no me acuerdo la distinción que hiciste. Cuando hablábamos de política científica, hablábamos de la política de generar capacidades. Y cuando hablamos de la política de la ciencia, la distinguiste como para quién va dirigida y todo esto, ¿verdad? Exactamente. En resumidas cuentas, bueno. Ahí entonces me parece que, fíjate que no sé cuál es la historia del grupo de radiofrecuencias de la Universidad Nacional de La Plata, pero hay una política de tener, al menos en una institución, una capacidad determinada. Luego, también podemos pensar, y hasta ahí me animo a decir que hay una política científica vinculada a esto, ¿sí? La formación de ingenieros o de físicos que han trabajado en esto. Luego podemos hablar, me parece, con mucho más detalle de la política tecnológica y entonces la política de la tecnología, ¿no? Haciendo, digamos, como un parafraseo de los términos que utilizaste. Y ahí entonces, por un lado, digo, con respecto al para quién la política de radarización va dirigida, hay dos condiciones que son irrenunciables del Estado argentino. Uno es, en términos de política de defensa, el control del espacio aéreo. En ese sentido, en el año 2000, Argentina prácticamente no tenía capacidad para poder hacer un traqueo de su espacio aéreo para identificar aviones incursores de otros países. Había radares que habían sido importados en la década del 70, que se usaban, no se conseguían repuestos, el fabricante quiebra o una serie de situaciones, y que en el contexto de eso, digamos, en el contexto nacional, en el contexto del uso del radar, perdón, internacional, en el contexto del uso del radar a nivel nacional, lo que sucede es que el aumento del narcotráfico y la sociedad requiriendo al gobierno que tomara acciones para detener esto, se ve, digamos, yo imagino que hay más una estrategia mediática de decir estamos haciendo algo para frenar el narcotráfico con radares primarios. Lo cierto es que la droga que transita por Argentina o que ingresa en Argentina principalmente lo hace por medios terrestres o fluviales, no por aire. Si bien hay, pero no es la gran mayoría. Esto dicen las estadísticas. Y luego los atentados de las Torres Gemelas de 2001, donde esto me contaban oficiales de la Fuerza Aérea, el temor de ellos era si había un atentado en Argentina que fuera contra algún centro sensible de poder, o por ejemplo con alguna represa hidroeléctrica o con una central nuclear, había problemas en el sentido de que no había forma de detectar nada. Entonces, eso con respecto a la política de defensa. Fíjate que, nuevamente, el componente tecnológico responde a tu pregunta de para quién esa política de carácter tecnológico. Y con respecto, digamos, al tránsito aéreo en Argentina, les voy a mostrar, perdón, ¿puedo mostrar algo, chicos? ¿2 minutos? Claro. Carlos. ¿Sí? Bueno, a ver. No me habilitaron. ¿Me pueden habilitar el compartir la pantalla? ¿lo querés todo? Y sí, viejo, si no se puede laburar, loco. Perdón, Carlos. A ver. A ver. ¿No? Sí, chao. A ver, ahora. Perfecto, qué grande. Gracias. Fantástico. Les voy a compartir toda la pantalla porque no me toma el Chrome para compartirlo. Ahora sí, perdón, el Earth. Bueno, con respecto entonces, avísenme cuando estén viendo la presentación. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, a inicios de la década del 2000, los radares que había en Argentina son estos 5 que aparecen acá: Mendoza, Córdoba, Paraná, Buenos Aires, Ezeiza y Mar del Plata.
El problema, o la situación era que, no me acuerdo el número exacto, pero el 75-80% del tráfico aéreo que circulaba en el espacio aéreo argentino, cuando digo tráfico aéreo me refiero a vuelos comerciales, ya sean privados o públicos, que circulan en el país. La característica que tienen es que tienen un aparatito que se llama transponder, que el avión manda una señal en la cual se identifica y da datos sobre sí mismo, y con esto se administran las rutas de vuelo y se administran cuestiones como la seguridad, etc. ¿Qué pasa? Cada uno de estos círculos que ven representados en el mapa representa la cobertura máxima teórica de esos radares, y en esta cobertura máxima teórica circulaba este 75-80% del vuelo de Argentina, de los vuelos de la Argentina. Las previsiones de la OASI a fines de la década del 90 era que el tránsito aéreo iba a incrementarse una tasa del 5% anual durante los próximos 20 años, lo cual creo que se cumplió y hubo periodos de aumentos por encima de este nivel hasta 2022, por motivos obvios. Y entonces el problema era que la gran mayoría del territorio argentino estaba sin cubrir sus rutas aéreas por el tráfico aéreo, por los radares de tráfico aéreo. Ahí hay una cuestión impositiva también. Los países que tienen cobertura de rutas aéreas pueden cobrar más impuestos a los vuelos que transitan por su territorio que aquellos que no lo tienen. Y además, por acuerdos internacionales, Argentina estaba comprometida a mejorar su cobertura. Entonces, fíjense la diferencia con respecto a todos los radares que se instalan a partir del año 2004 en el territorio nacional. Es decir, salvo las Islas Malvinas, el territorio argentino está completo o cubierto en su totalidad y se presta servicios a otros países, ¿no? Entonces, en cuanto a quién, en términos de política de control del tráfico aéreo, acá me parece que había una cuestión de seguridad y de honrar la palabra, bueno, suponiendo que Argentina, no suponiendo, partiendo de la base que Argentina es un país que trata de honrar su palabra y que por vicisitudes económicas, y particularmente en temas de deuda, ha venido haciendo agua históricamente, ¿no? Pero me parece que entonces ahí también hay que comprender que la política de radarización va mucho más allá del armado de radares. O si quieren, miremos de otra manera. La fabricación nacional de radares y el impulso de esa fabricación nacional de radares es como una nueva dimensión de una política que venía desde la década de 1950. ¿Sí? Bueno, no sé, me fui un poco por las ramas, tal vez, no sé, Carolina, si terminé de responder o no. Falta por ahí el tema de ver, bueno, la política tecnológica, ¿no? Yo digo, es una política pública con un aspecto tecnológico, yo lo miraría así. Y en este caso que toma una relevancia sustancial la tecnología. ¿Sí? Estás muteada. No, hizo que quedó súper claro para quién iba dirigida ahí. Bien. Hola Martín, ¿cómo estás? Ahí, Verónica. Hola, Verónica. Te voy a hacer una pregunta también de parte del grupo, que en realidad era para los dos, pero creo que Gonzalo todavía no llegó. No veo todas las camaritas, pero creo que no. Así que te la voy a hacer a vos. Dale, perfecto. Bueno, en el caso de todas estas políticas de ciencia y tecnología de las que estuviste hablando un poco, queremos saber si considerás que se evalúa la implementación de políticas públicas de ciencia y tecnología aplicadas, en tu caso a radares, para estimar su impacto luego de su ejecución. Bien. En principio, a ver, y esto es una opinión personal, yo te diría, depende. Entiendo que hay algunas políticas que se evalúan mucho más que otras. ¿Sí? No tengo... a ver, hay gente que se ocupa de ver estas cuestiones de la medición de la ciencia y el análisis y la evaluación de las políticas científicas y tecnológicas, que podría responder mucho mejor que yo. Entiendo que el MinSit lo hace. Lo que te puedo hablar con un poco más de detalle es de la política de radarización. Y en ese caso, lo primero que vale también aclarar es que es una política que tiene un aspecto tecnológico y no dependió del MinSit. Es decir, si ustedes analizan el periodo 2003-2015, las políticas tecnológicas en general, estoy hablando del tendido de fibra óptica, estoy hablando de la construcción de ARSAT,
estoy hablando de el diseño, fabricación y puesta en órbita de satélites de observación terrestre, la política nuclear, la política de radiación, entonces también. Ninguna de esas políticas dependió del MinSit. Y ahí hay como algo que decís, hey, pará, en términos de coordinación de las políticas públicas, ¿dónde queda? Porque el ministerio que más dinero puso en este tipo de políticas tecnológicas fue el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Y en el caso de radarización, Defensa, pero más plata el Ministerio de Planificación. En 2015, en diciembre, se desarticula el Ministerio de Planificación Federal, digamos, también vale decir que era un ministerio con mucho poder en términos de manejo de recursos. Pero bueno, se desarticula, se desmembra y aparece Macri, digamos, en su estructura de gobierno, crea un ministerio de modernización, que no es otra cosa que un ministerio de racionalización del Estado en términos neoliberales. Entonces, yo creo que ahí se pierde un poco la posibilidad de una evaluación. Ahora digo, ustedes vieron el mapa, en términos de, ¿cómo se dice esto? De análisis del impacto que tiene la política de radarización, en este caso, bueno, radares secundarios, en digamos, la cobertura de las rutas aéreas y todo lo que esto implica en términos de seguridad, en términos, también una cosa importantísima, de eficiencia de vuelo, es muy notable. ¿Por qué digo esto? Cuando Macri, por ejemplo, larga esto, no sé si se acuerdan de la revolución de los aviones, con Flybond y todas las líneas de bajo costo, había una gran ventaja que tenía la posibilidad de tener toda la infraestructura de radarización que tiene Argentina, y es que la distancia entre vuelos, es decir, el tiempo que pasa entre que pasa un avión y pasa el siguiente, disminuye mucho cuando vos tenés la ruta aérea con un servicio de asistencia radar. Además, los vuelos, al poder ir más cerca, dependiendo del tipo de motor que tienen, hay una altura óptima en la cual el consumo de combustible disminuye. Si vos no tenés esa cobertura radar, tenés que distanciarlos no solamente en la dimensión, digamos, en un eje horizontal, sino también en la altura, para tener mayor márgenes de seguridad. Con el radar vos podés tener un cielo mucho más lleno de aviones, mucho más juntos, y cada uno a su altura específica, ¿sí? Para mejorar sus capacidades. Entonces, esa revolución de los radares, de los aviones que propone Macri, con Dietrich como ministro de Transporte, está basada fuertemente en la posibilidad de meter más aviones y haciéndolos volar en forma mucho más eficiente en términos económicos, por el ahorro de combustible. Entonces, bueno, todo eso no se dice, pero entonces, en términos de análisis de los impactos de la política pública, en este caso me parece que hay algo que no está muy estudiado, esto que se los comento a ustedes, ni siquiera lo escribí nunca, sé que es así, pero que estaría muy bueno analizar, porque digo, ellos abren los cielos, desregulan el mercado o intentan hacerlo, pero porque hubo una política fuerte, con un Estado recontra fuerte, haciendo un montón de cosas durante el periodo 2003-2015, es decir, durante 12 años. Entonces, digo, eso me parece que es un impacto también impresionante. Y fíjense cómo las políticas públicas van concatenándose. Una política habilita a la otra, y en definitiva, dependiendo de la orientación que tenga el mercado, esto lo agrego más allá de la pregunta, eso puede beneficiar a la población o puede ser capitalizado solamente por un grupo pequeño de empresas, ¿no? Claro, gracias, muy claro. Te hago una pregunta Bien. más. Hablaste Sí, dale, un poco Verónica. también de componentes nacionales, pero queríamos saber qué particularidades encontrás respecto a la participación de la industria y de los componentes nacionales, en este caso en el desarrollo de radares, de la tecnología aplicada a radares. Bien, mirá, hay componentes importados, ciertamente. Lo que me parece que cabe destacar es que la mano de obra es nacional. Y yo les contaba al inicio del proyecto SAOCOM, Argentina empieza a desarrollar estos dos componentes, el módulo de transmisión-recepción y el generador de señales y sincronismos. Esos dos componentes que se desarrollan para el satélite SAOCOM o para los dos satélites SAOCOM, finalmente no se embarcan y se compran las piezas a empresas italianas.
Ahora, sobre esos módulos de transmisión-recepción y generador de señales y sincronismos, se empieza a pensar en la fabricación de los radares en Argentina. Particularmente el primario, digamos, se basa en esos componentes que luego son mejorados. Entonces, ahí también, si se quiere, hay sustitución de importaciones. No solamente el artefacto radar, sino parte de sus componentes. Y la ingeniería como trabajo nacional me parece que cobra relevancia. Después, obviamente, hay muchos componentes que son importados. Y en esto, por ejemplo, en términos de los satélites que hace Argentina, que hace INVAP, hay una crítica fuerte de decir, bueno, pero seguimos ensamblando componentes que son importados, ¿no? Muchos componentes, y esto es realmente así, vienen de afuera. Ahora, una cosa es que vos vayas y compres componentes de estantería a empresas extranjeras, y otra cosa es que vos los puedas, no sé, lograr esa integración. Y digo, sí, hay componentes importados. No me acuerdo los números, pero creo que el 70% son componentes nacionales, el resto son importados, y esto también es un requerimiento de defensa, porque no es mismo tener componentes que tenés que ir a comprar a un proveedor extranjero determinado. Argentina tiene un gran problema, digamos, para la adquisición de armamentos, que es el veto de Inglaterra, que ya sea por armas que producen ellos, o armas en las cuales hay componentes de ellos. Entonces, Argentina, al poder zafar, digamos, en términos de radares, en un 70% de los componentes de lo que podía vetar Inglaterra, y además que sean componentes de estantería, es decir, que vos, digamos, en un mercado industrial los podés conseguir, es una ventaja fenomenal respecto a lo que había antes. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también es otro aspecto. No me acuerdo qué habías preguntado y no me acuerdo si respondí lo que me preguntaste, me fui para cualquier lado, perdón. Sí, sí, no, respondiste y es interesante que un 70% sea nacional igual. Ah, eso, ahí Gracias. está, ahí está. Eso. No, de nada. Bueno, tengo 3 preguntitas de cierre que eran para los dos, pero van a ser para vos. Bueno. Bueno, la primera es, ¿cómo podemos identificar si las políticas de ciencia y tecnología aplicada a radares responden a los intereses de los países centrales o desarrollados o a nuestros propios intereses? Qué buena pregunta. Vamos a hacer una cosa, porque me voy a olvidar. Vamos con una pregunta y contesto y después vamos con las otras. ¿Puede ser? Ok. A ver. Yo creo, está buena la pregunta. Creo que lo importante es entender cómo los países centrales imponen sus reglas a los países periféricos, ¿no? Digo, hoy por hoy uno no esperaría encontrar colonias en términos de lo que fue el colonialismo hasta, digamos, mediados del siglo XX, pero ciertamente los países centrales te marcan su ritmo, te marcan sus agendas. Y esto pasa en términos, por ejemplo, de política científica, en lo que Oscar Barsaski llamaba el cientificismo, ¿no? Cómo las agendas de investigación de los países periféricos siguen los intereses de los países centrales. Y cuando uno mira eso desde la periferia, decís, hey, somos países pobres, que estamos dedicando plata a pagar sueldos de investigadores, equipamientos, insumos, proyectos de investigación, para luego terminar publicando en una revista mainstream, que hay que ver más o menos si podemos y en qué tratos, ¿no? Por ser autores provenientes de las periferias del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el cientificismo, en términos de Barsaski, es algo que está presente, ¿no? Y representa como una continuación del colonialismo. Entonces digo, con esos fondos públicos, que el Estado hace un esfuerzo por generar actividades científicas y también, bueno, tecnológicas, digo, ¿por qué no se usan más para resolver problemas concretos que tienen nuestras sociedades? No sé si ahí Carlos y Ana les van a hablar de, por ejemplo, Renato Madanino,
Renato Danino es un brasilero que justamente plantea esto, y fuerte y claro, es decir, no, la ciencia siguiendo el esquema del centro, no. Necesitamos ciencia para nosotros, para resolver nuestros problemas. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de la tecnología, yo creo que el tema es netamente comercial. O mejor dicho, ¿por qué hacen ciencia, por qué hacen tecnología los países centrales? Porque después la pueden comercializar. Entonces, fíjense que, vieron que se habla mucho de esto de la tecnología obsoleta, ¿no? Como decir, esa tecnología ya es vieja, no sirve. Por ejemplo, lo vemos en los procesadores de texto, por decir una pavada. Entonces, cambian los procesadores de las computadoras, cambia la capacidad de la memoria RAM, cambia la capacidad del disco rígido, te generan un programa que requiere más velocidad, más almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en fines estrictos, uno podría seguir escribiendo con un procesador de texto recontra básico, con una computadora con mucho menos componentes. Ahora, lo que está generando ese cambio tecnológico es la capacidad de volver a vender una solución que ya tenías vendida. En términos de Joseph Schumpeter, que fue un economista que en la década del 30 describe algo que él llama los procesos de creación destructiva, que son procesos en los cuales el cambio tecnológico destruye productos que existían previamente. ¿Y por qué los destruye? Porque son reemplazados por otros productos. Dice, ese proceso de destrucción creativa o creadora es el motor del capitalismo. Entonces, en términos de tecnología, está bien, los tipos de los países centrales, perdón, los tipos, las mujeres de los países centrales, desarrollan la tecnología de punta, de frontera, buenísimo. Esa tecnología, a ellos les reemplaza una tecnología. Pero en la cola de la Orquesta de las Naciones, dirían algunos autores, vienen todos los países que tienen una solución incluso más vieja que la de ellos. Y entonces esa tecnología vieja, obsoleta, se vende, ¿no? Entonces, uno queda aferrado, o atrapado, mejor dicho, en ese esquema de dependencia tecnológica. Y entonces, la disponibilidad de la tecnología está, por decir una pavada, Estados Unidos tiene miles de aviones, cuando digo miles son literalmente miles de aviones de combate, arrumbados en un desierto para que la humedad no los afecte, que eventualmente podría ponerlos a volar, o venderlos a distintos países. Y eso también es una reserva de valor para ellos, ¿sí? Cuando un país como el nuestro sale a comprar helicópteros o sale a comprar aviones, no compra 0 kilómetros sin horas de vuelo, sino que compra de ese rezago que está tirado literalmente en un desierto, ¿sí? Entonces, y esto no es caer en teorías conspirativas, sino es tener una visión realista. Ahora, cuando vos en vez de depender de un radar viejo que deja de su fabricante de proveerle los repuestos, porque dice, no, mira, esto ya está, ya fue, pero a vos todavía te sirve, ahí se demuestra que realmente estamos en el vagón de cola. Les doy dos casos de Latinoamérica. Le pasó a Ecuador y le pasó a Bolivia. No me acuerdo a qué país. Uno le compra a los chinos y el otro a los franceses radares. Bolivia no pudo hacer funcionar ningún radar. Ninguno. ¿Sí? Y en su momento estaban viendo si compraban radares en Argentina. Porque le vendieron basura. Y además no tenían la capacidad de analizar lo que le estaban vendiendo. En Ecuador también los chinos vendieron un radar que anduvo, dio un par de vueltas y dejó de funcionar. Y hasta ahí llegó el acuerdo. Entonces fíjense que el entender cómo funciona la tecnología y qué cabe esperar y qué es lo que uno necesita es importante. Porque si no te venden cualquier fruta. Y ahí me parece entonces que hay algo que hay que atender. Entonces, la periferia me parece puede responder a esa hegemonía del centro. Lo que implica es entonces generar capacidades y generar políticas de Estado. Es decir, políticas que se mantengan en el tiempo y donde haya un horizonte claro. Ahora, bueno, después tenemos otros problemas. ¿Cuál es el objetivo o la idea de país que tenemos? Entonces aparece la grieta, aparecen todas las visiones políticas encontradas y aparece también algo que un autor que se llama Emanuel Adler define como el guerrillero tecnológico. ¿Quién es el guerrillero tecnológico? Es una persona que impulsa una tecnología, por ejemplo, la tecnología radar, en un lugar donde no hay tradición de generar esa tecnología, y
el establishment político lo que le dice es, ¿para qué vas a inventar de vuelta la rueda si podemos ir a Francia, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y comprar la tecnología directamente? ¿No? Esa respuesta, ese facilismo, lo que termina implicando es también ahondar o fortalecer esos lazos de dependencia. ¿Sí? Bueno, me callo. Ahí se sumó Gonzalo. Gracias, Gonzalo, por sumarte. No lo veo, pero... Buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Les pido disculpas, tuve una emergencia y no pude llegar antes a sentarme en la computadora. Pero bueno, estaba escuchando a Juan Martín atentamente y muy en línea con su argumentación. Hay algo de opinión propia bienvenida que comparto. Así que bueno, me pongo a disposición, disculpen. Me alegro de ver a un evento, una clase, un seminario tan numeroso. No, gracias a vos por sumarte a pesar de la urgencia que... Nada, lo que sea que haya sucedido y que retuvo, no pasa nada, nos alegra que te puedas sumar. En realidad, nos quedaba una sola pregunta para Martín, porque justo me respondió la que seguía, ¿no? Entonces, podemos cerrar con Martín y liberarle, y después quedamos... Nos quedamos con Gonzalo. Claro. ¿Les parece? ¿Sí? O sea, Sí, nos perdemos la posibilidad del diálogo entre ellos dos, pero bueno, es medio nuestra tarea cuando terminamos de hacer todas las preguntas, así que... Sí, igual tampoco le estamos echando a Martín, digamos. No, Gonzalo, que no pasa nada. Por supuesto, por supuesto. Así que Gonzalo, si te parece, hacemos la última como pregunta que había, que en realidad estaba dirigida a los dos, quizá querés sumarte, no sé. Sí. Obviamente, sumemos los dos y vamos argumentando, me parece más divertido. Así no los aburro. Buenísimo. Hola, Gonzalo. Entonces le hago la pregunta a los dos. ¿Creen que formular políticas de ciencia y tecnología a nivel regional podría fortalecer el desarrollo latinoamericano en el sector de radares? Y bueno, ahora se sumaría en la parte de energías renovables. Bueno, aprovecho para meter un poco de letra y espero no pisarme con expresiones de Juan Martín hasta el momento. Hay cosas diferentes en los dos enfoques. Los radares tienen tienen una función de ser, implican un espaldarazo muy importante a todo, a la calidad de vida, al monitoreo, al progreso, al conocimiento de recursos propios, etc. Energías renovables hay cosas muchísimo más discutibles hay veces que intervienen más dimensiones si uno quiere, ¿no? Aunque tal vez entrando en detalle me encontraría con más similitudes de las que prejuzgo. La pregunta puntual tiene una respuesta fluida y Juan Martín la va a compartir porque estaba hablando de algún modo del tema centro de dependencia con algún otro elemento conceptual y teórico. O sea, si nos paramos en América Latina, identificamos los problemas graves que tenemos de salida del subdesarrollo, de salida de pobreza, problemas graves de darle empleo a nuestra sociedad. Lo que vamos a ver como un comodín recurrente, con alguna excepción que puede haber, pero no se me ocurre, es la necesidad de formar un bloque. O sea, todo lo que pueda hacer Argentina como país, el 90% de lo que pueda proponer va a estar fortalecido por conformar un bloque y pelear por condiciones, por situaciones de negociación, que sean de un bloque Mercosur, puede ser América Latina íntegra, la identidad o similitud en la raíz estructural de los problemas de desarrollo, de los cuellos de botella en tecnología, e innumerables obstáculos que enfrentamos, son comunes entre los países. Entonces imagínate, litio, ejemplo litio. El litio es un mineral escaso que va a tener un rol sustantivo en los próximos años para la transición energética. Ese rol, hay quien está indicando que no es un rol perpetuo, como va a ser el del cobre, que se usa en electricidad, y la electricidad está desplazando otras fuentes de energía por ser más versátil.
tenemos electricidad en un auto, tenemos electricidad en los usos calóricos de un hogar, en la calefacción, el calentamiento del agua. En cambio, con un querosén, con un litro de diésel, bueno, el diésel justamente es bastante versátil, pero con los hidrocarburos en general no tenemos esa versatilidad que tiene el vector electricidad, así lo llamamos. Entonces, vuelvo al litio. El litio nos sirve para las baterías, y las baterías tienen un rol muy interesante en una transición energética, donde yo pongo energía renovable, con el enorme inconveniente, por culpa de la naturaleza, que la energía renovable la tengo cuando sopla el viento o cuando pega el sol. No dispongo de un stock de eólica y solar fotovoltaica, que son las dos energías que realmente tienen una difusión enorme y están reemplazando en grandes dimensiones a los hidrocarburos, ¿no? Después podemos hacer un ligero raconto, pero no me quiero escapar tanto de la pregunta. La manipulación del litio, desde el proceso no de extracción, desde la identificación de las reservas, para hacer que esas reservas de minerales pasen a ser, bueno, para decirlo más técnicamente, que ese recurso incierto pase a ser un volumen de reservas explotables, y poder poner ese volumen de reservas en el suelo y no en el subsuelo, y construir, o sea, industrializar esa etapa o eslabón minero, para llevarlo a la industria, tener una batería y darle un destino a esa batería que tiene un enorme requerimiento, en particular porque justamente si tengo mucho viento, lo encierro dentro de la batería y después puedo usar electricidad cuando no tengo viento. Eso requiere de esta situación, de esta tecnología intermedia de acumulación de electricidad. Entonces, ¿qué necesitaríamos idealmente? Y necesitaríamos que se sienten Bolivia, Argentina y Chile, que son quienes tienen las reservas en América Latina. Hay otros tipos de opciones, no son el único lugar, pero el triángulo del litio en América Latina está en estos tres países. Entonces, evidentemente, negociar condiciones de desarrollo del recurso como bloque de países sería mucho más conveniente a que Chile firme un acuerdo bilateral con Estados Unidos, o con una fábrica multinacional, con una entidad multinacional que requiere ese mineral. Entonces, sería interesante agregarle un poco de valor, no sacar el mineral tal cual está. Hay un proceso de extracción que es bastante complejo, diverso, no quiero decir complejo, porque la forma en que estamos obteniendo el litio es bastante rústica, es inundar los salares, entonces tenemos una salmuera como subproducto y un litio en bruto como producto, y eso va sufriendo sucesivos instancias o procesos. Entonces, evidentemente, yendo a ese caso que hoy está sobre el tapete, que hay una enorme expectativa por ver cómo abaratar la incorporación del litio, cómo diversificarlo, cómo hacer baterías más baratas, cómo generalizar el uso de las baterías, hacer que sean más livianas, etc. Es toda una carrera que como grupo de países se podría lograr seguramente una negociación más interesante, un precio más alto, ¿no? La OPEP es la Organización de Países Exportadores o Productores de Petróleo, y lo que ellos hacen es justamente se ponen de acuerdo para ver cuál va a ser la cuota de petróleo que van a ofrecerle al mercado, y el precio final depende de ese acuerdo que ellos hicieron ex ante. Así que sin duda que agrandar esa oferta para cada uno de nuestros recursos, porque esto podría extenderse a otro montón de cosas, sería una posición más ventajosa para el grupo de países que para cada uno de ellos individualmente. Hay que ponerse de acuerdo, hay que pulir diferencias, pero hay caminos que ya están comenzados. Yo no pierdo las esperanzas, y realmente en estrategias de desarrollo siempre es un comodín la importancia de establecer una alianza regional para luego negociar a nivel global y no mandarse de modo individual, porque se es más débil, es simplemente una cuestión de recorrer antecedentes. Muy interesante, Gonzalo. Te escuchaba y decía, claro, ciertamente cuando se trata de un recurso natural, la posibilidad de establecer algún tipo de alianza con los vecinos, con los países amigos también, ayuda
digamos, a mejorar las condiciones en las cuales se vende ese producto, ¿no? Y genera divisas, etc. Y iba pensando paralelismos con el tema del radar, y fíjense que la realidad ahí es otra, porque en vez de tratarse de un recurso, ya se trata de un producto altamente complejo en términos tecnológicos, y entonces suceden dos cuestiones. Por un lado, uno puede pensar la integración para la defensa, que hay políticas activas, la integración para el control del tránsito aéreo. Por ejemplo, Argentina intercambia datos de vuelos con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, y el sistema que se creó acá en Argentina tiene el protocolo que es el estándar mundial de comunicación entre radares, que se llama Asterix, pero de todos modos, todos los países latinoamericanos, por decir algo, son potenciales mercados para la venta de radares, tanto primarios como secundarios y también meteorológicos, ¿no? Entonces, ahí me parece que Argentina, en términos de comercio internacional, cuenta con ventajas competitivas y comparativas con respecto a los otros países. Colombia, México y Brasil han hecho algún tipo de desarrollos en radares, ninguno ha alcanzado, digamos, las prestaciones que logró Argentina, ni en términos de alcance, ni en términos, por ejemplo, de contramedidas electrónicas. Entonces, me parece que Argentina tiene una oportunidad de comercializar radares. Ahora, el problema ahí es geopolítico. Las empresas de los países centrales, y nuevamente vuelvo a esto, ¿no? Es un mercado que maneja muy pocas empresas a nivel mundial, y no te van a dejar entrar fácilmente. Hace unos años hubo una feria en Chile, donde algunos países habían mostrado intereses en los radares argentinos, en los secundarios, y una empresa, no me acuerdo si era francesa, creo que sí, agarraba a los posibles interesados y básicamente ofrecía coimas y ofrecía facilidades de muchas maneras para no perder esos mercados. Por regla general, en términos de compra de radares, los países, una vez que compraron una marca, mantienen esa marca, ¿sí? Entonces, ahí se empieza a disputar un mercado y eso incomoda. Fíjense, algo bueno, una noticia hace, no me acuerdo, unos 2 años, fue que Argentina logró vender radares de control de tráfico aéreo a Nigeria, me parece, ¿sí? Entonces, bueno, eso es notable y tiene que ver también con una estrategia que ha tenido INVAP en el tiempo, que fue buscar primero ingresar en mercados de países en desarrollo y no en países desarrollados, justamente para no ir a disputar mercados a empresas ya establecidas o países que sustentan estas industrias, porque también hay que entender que la industria armamentística, igual que la nuclear, que la satelital, son industrias con fuertes apoyos estatales. Por más que los países se digan recontra liberales, el Estado está presente y está fuerte, ¿sí? Así que, con respecto a la integración en radares, yo la pensaría por ahí más como una estrategia comercial que como una estrategia de integración, salvo lo que tiene que ver con los datos, pero entonces no es la tecnología, sino para qué la usamos. Que bueno, eso no hablamos, pero sería otra distinción a hacer, ¿no? Bueno. ¿Les parece que empecemos, le damos la posibilidad a Gonzalo de que se presente? Creo que la primera pregunta dirigida a Gonzalo tenía que ver con eso, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Quedó muy clara la respuesta a la última pregunta. Pero entonces, bueno, ahora Gonzalo, ¿qué tal? Sabemos, bueno, que trabajás en Fundación Bariloche, entonces te queríamos consultar cuál es el rol de la Fundación para participar de soluciones que promuevan al desarrollo humano y al desarrollo socioeconómico. Es decir, o cómo articula la Fundación con las políticas públicas. No sé si Gonzalo está todavía o está silenciado. Muchas gracias, sí. Perdón, porque no veía la camarita, perdón. La verdad que la primera reflexión, bueno, es el trabajo de la Fundación, ahora les cuento un poquito. Es el trabajo de la Fundación, más allá de alguna tarea puntual que sí se tiene, porque estamos en contacto con gobiernos, con secretarías de energía o secretarías de ambiente de distintos gobiernos de América Latina,
y también a nivel global formando redes, ¿no? Somos parte de interesantes redes por una cuestión de historia. Me simpatizó, me gustó el artículo que se supone que leyeron como tarea para el seminario de María Eugenia Caruano. Justamente estamos en muy fluido contacto últimamente con ella. Así que bueno, hay mucha confluencia, ni hablar de los colegas de INVAP con los cuales nos reunimos 2 veces ya en lo que va de la semana pasada y esta por distintos aspectos, ¿no? Vinculados a las renovables. A ver, pero políticas públicas. Ayúdenme a que guarde la distancia suficiente y no me meta en cosas muy particulares. Políticas públicas. A ver, lo que tiene Fundación Bariloche es una visión de desarrollo, en el sentido de, hay un trabajo fuerte en el sector energía, que es un sector completamente transversal, porque hace la extracción, como hablábamos recién del litio, tiene una componente industrial sustantiva, y una componente de servicios absolutamente sustantiva, porque la energía llega a cada uno de los hogares, ¿no? Entonces, desde el sujeto de estudio tenemos una enorme diversidad, es una temática internacional por definición, porque casi ningún país tiene la totalidad de los energéticos que requiere, y luego la otra apertura interesante son los sectores de consumo final de energía, que son de lo más diversos, ¿no? Puede haber una racionalidad en lo que sería el sector industrial, que busca menores costos, o se los voy a dar con un ejemplo más claro. Nosotros tenemos gas natural, ahora estamos tratando de recuperar el autoconsumo, o sea, extraer la cantidad de gas que permita cubrir nuestras necesidades, que la tuvimos en el pasado y la perdimos, y el recurso estaría disponible. Bueno, hay un rol de transición que tiene el gas, que puede ser discutible para los más fanáticos de las energías, las llamadas nuevas y renovables, pero en definitiva, la política pública hace a la identificación de soluciones a los problemas, a graves problemas que se están teniendo en Argentina en particular, en América Latina en general. Fundación entiende este estudio de la energía, estudio sistémico, el abordaje sistémico que les estoy diciendo, se trabaja en planificación energética. Entonces a donde vamos es a el rol de toda la canasta de fuentes, atendiendo todas las necesidades finales, ¿no? Sin detenernos únicamente en la industria, ni tampoco en las fuentes que son más de mercado, ¿no? Porque también tenemos la leña y el aprovechamiento directo del sol, que son bien interesantes. Yo les decía, políticas públicas para promover cambios, porque quería darles el ejemplo del sector transporte y se me está perdiendo. Sigo. Si nosotros queremos convencer a un taxista de que utilice gas natural comprimido en el auto, lo que hacemos es simplemente mostrarle los precios. Y depende del momento, amortiza ese gasto de poner un tubo, un tanque en el baúl y una ligera conversión en el motor, y tiene su ex auto a nafta, ahora pasa a ser un auto a gas. Esperen un segundo que debo tener el WhatsApp abierto y me está molestando. Ahí está. En cambio, cuando yo voy a otro actor, que no es, ¿por qué? Porque el taxista arranca el auto para trabajar, necesita obtener un ingreso, cubrir el alquiler del taxi, el costo del gas, y llevar adelante su tarea. Cuando lo que yo trato de hacer es atacar al sector transporte, que es un sector muy conflictivo porque tiene un enorme consumo de combustible fósil, porque tiene una inercia muy fuerte y porque responde a otras cosas. O sea, hay familias con determinado poder adquisitivo que eligen comprar una camioneta 4x4 de 1,5 toneladas y van a hacer las compras en una camioneta de 1,5 toneladas, van a llevar a los chicos al colegio con un vehículo que es totalmente desproporcional. Deberían buscar la forma de, desde un punto de vista de eficiencia energética, de realizar esa actividad, que en definitiva es pasajero transportado por kilómetro por día. La unidad no es mi auto que se mueva, sino que yo quiero mover 1 kilogramo de carga, 1 tonelada de carga por kilómetro por día, y un pasajero por kilómetro por día. Cuando la unidad de análisis es esa otra, empiezo a tener otro racional en la acción
y lo que quiero empujar, motivar desde la política pública, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando yo voy a decirle a esta familia que tiene un auto enorme, y le digo, bueno, pero cambialo por otro, o tener 2 autos, entonces hacer la mayor parte de los kilómetros con uno que sea que tenga menor consumo por kilómetro, estos autos ganan en eficiencia, entonces me dicen, no, pero gasta muy poco, sí, gasta muy poco, pero la fabricación de ese auto, o rodar 4 cubiertas de un rodado 17, cuando podrían ser rodado 13, es ineficiente desde un punto de vista de los recursos de la sociedad. Es un problema que se tiene a nivel planeta y que se está atacando con la promoción del transporte público en detrimento del uso del vehículo particular, ¿no? Bueno, y ahí tiene un ejemplo concreto de cómo en planificación energética se trata de imaginar un escenario futuro donde parte de los viajes que se hacen se hagan de modo más racional. El transporte privado compartido, salió la segunda medida de eficiencia energética en un estudio muy importante que se realizó a lo largo de 3 años, con cooperación europea en el financiamiento, en el cual hubo un consorcio y se trabajó fuerte con la Secretaría de Energía, ese proyecto terminó el año pasado, se elencaron las medidas de eficiencia energética que eran más rentables, o sea que yo tenía que hacer una inversión que se pagaba rápidamente con, la energía ahorrada, ¿no? Y una de las medidas más importantes, segunda o tercera, era el carpooling, compartir el auto, con los dispositivos que tenemos hoy en día, haciendo una abstracción del COVID, que lo impide a esto absolutamente, ¿no? De una coyuntura puntual. Entonces podemos pensar, el problema de la energía, tengan ahí una introducción, los recursos que tenemos, las necesidades, cómo plantear el objetivo de política y este tipo de acciones, ¿no? Menos gente sola, arriba del auto, dando vueltas para ir y para venir del trabajo, un sinsentido, encima todos vamos a trabajo al mismo horario, volvemos en el mismo horario, son 2 embotellamientos, una pérdida de calidad de vida, pérdida de horas, de congestión, etc., ¿no? Otra, si me permiten dar otro ejemplo, antes de dar un poco más de estructura a mi función y a la fundación, el otro ejemplo comodín que a mí, bueno, hay varios, pero otro que me gusta mucho, y que tiene que ver ya directamente con las energías renovables, porque esto de la eficiencia en el transporte es previo a ver con qué muevo los vehículos, ¿no? Ojalá tenga un tren o un bus eléctrico, o un tranvía, o un subte. Bueno, todo eso me permite desenergizar primero el transporte y luego hacerlo renovable si utilizo electricidad renovable. Fíjense qué pasa con la matriz energética de la Argentina, que vale para muchos países de América Latina. Usamos mucho gas o hidrocarburos, a veces se usa mucho diésel, para los que llamamos usos calóricos. O sea, esto es usar energía para calentamiento del hogar, para calefacción, para calentamiento de agua, esto es un uso repetido, sistemático, necesario, calentamiento de agua sanitario, se la llama, y el tercero es la cocción, para la cocina, que no suele ser en volumen el que se lleva el grueso. Bueno, el agua caliente sanitaria, nosotros podríamos desplazar el gas que tenemos en nuestros calefones, en nuestros termotanques, y usar un calentador solar de agua, que es un equipo muy básico, se pone arriba del techo, hay 2 o 3 tecnologías disponibles, pero básicamente son tubos, y son tubos de vacío donde circula un líquido de mejores propiedades, yo puedo aprovechar mejor el calor del sol. Y si no, simplemente unas mangueras negras, una bolsa negra y unos tubos de PVC, en zonas más cálidas como el norte de Argentina nos podrían dar agua caliente sanitaria. Entonces, en vez de reemplazar al gas por electricidad y después tratar de que esa electricidad sea renovable, en vez de recorrer todo ese tortuoso camino, nosotros podríamos achicar el requerimiento de agua caliente, porque los radiadores y las calderas también usan agua caliente, con lo cual no solo hablo de agua caliente sanitaria, sino también del uso de calefacción. Podríamos usar directamente al sol, con una tecnología simple, de fácil reparación, con una enorme posibilidad de dar trabajo, de generar especialistas, técnicos, etc., ¿no? Bueno, esa solución avanza muy lentamente, básicamente por la inercia que tienen los usos y costumbres. ¿Qué pasa si se rompe? Se me inunda el techo.
¿Qué pasa si hay una helada, se me rompe algún tipo de caño, puede sufrir una rotura? ¿Cómo completo el calentamiento del agua? Pues tampoco voy a pretender bañarme a las 3 de la mañana con agua calentita si estoy en invierno en Bariloche. Pero cuando se hace la cuenta en términos anuales, eso termina siendo muy interesante. Entonces hay una política pública difícil, porque hay que ir, insisto, contra esos usos y costumbres, que los precios del gas, que son bastante bajos, en Bariloche en particular, en Patagonia en particular. Entonces hay que vencer todas esas inercias. Y muchas veces, cuando nosotros nos fijamos cómo está atacando el hemisferio norte a los problemas de cambio climático, el calentador solar de agua no es el primero en la lista, tienen otros usos, o por ahí usan los usos calóricos, los cubren con otros energéticos, etc., ¿no? Hay una necesidad de que sea país específico. Son dos ejemplos de planificación, que es a lo que nos dedicamos en Fundación Bariloche, en el Departamento de Energía, que yo soy el director en estos momentos. Nosotros solemos hacer un contrato para hacer un estudio nación, podría ser un estudio para una ciudad, tranquilamente, relevando los requerimientos de energía y viendo las sustituciones deseables, y en particular, por supuesto, el avance de la energía renovable, que hay mucho interés en eso. Entonces suele haber un fondo de cooperación internacional que paga el estudio, que vincula directamente a los técnicos de la fundación, más algún grupo extendido, dependiendo de la complejidad del trabajo que se nos pide, y con eso buscamos un año base, cómo se consume la energía, cómo se ha consumido históricamente, qué está pasando a nivel región y mundo, cuáles son las tecnologías disponibles, y cómo podemos presentarles un escenario alternativo dentro de 20 años, con 20 o 30 años vista, para realizar cambios. Y esos cambios suceden mediante políticas concretas, mediante acción. No es que nosotros estudiamos una transición que está sucediendo y la acompañamos tratando de no molestarla. Todo lo contrario. La inercia de nuestros sistemas energéticos y socioeconómicos no están llevándonos rápidamente a esa transición que los colegas científicos de cambio climático nos muestran que es urgente, ¿no? Estamos con algunas advertencias del clima que son bastante fuertes. Bueno, esto lo hace Fundación Bariloche desde hace muchas décadas, se trabaja con equipos multidisciplinarios, siempre tiene que haber alguien en territorio. Para nosotros es importante que la complejidad de este diseño de un escenario alternativo de oferta de energía y de demanda de energía, o sea, tanto de dónde van a sacar los energéticos como los sectores de consumo final, necesitamos y promovemos y pedimos que haya gente relativamente junior en los ministerios que reciben la capacitación técnica, como para que puedan ellos aprender el modelo que se usa, manipularlo, entender cuáles son los aspectos más importantes, los requerimientos de información a relevar y a actualizar, a obtener, a generar, para que luego de que se termina el contrato puedan actualizar ese modelo, esa modelización que les queda con un escenario tendencial, medio en color rojo, y uno alternativo en color verde, el escenario deseable, pero que va a requerir, como les digo, no solo políticas concretas, sino un montón de plata, ¿no? Las inversiones son enormes, en algunos casos pueden ser equivalentes a las del escenario tendencial, pero generalmente una decarbonización profunda, como la llamamos, requiere fuertes inversiones, ¿no? Yo soy economista, hay cosas que manejo con más fluidez, se habrán dado cuenta cuando les hablé del litio, o de alguna otra cosa, de la conversión del motor el motor Otto, cómo se convierte a gas natural comprimido, sigue siendo motor Otto con otro combustible. Que soy economista y trabajo con ingenieros, trabajo con técnicos. Estas cuestiones solo pueden abordarse en equipos multidisciplinarios, tiene que haber ahí un complemento, tiene que haber un trabajo en grupo para identificar el problema y tratar de buscar una solución. A veces la solución está en el subconsciente, ¿no? Cómo podemos incorporar el litio en las baterías, cómo podemos sustituir nuestros autos por autos eléctricos, pero otras veces hay excelentes soluciones que son lugar específico, país específico, como el empleo de la biomasa, ¿no? Bueno, hay muchos aspectos. A mí me gustaría que me orienten con alguna otra pregunta para ver por dónde rumbear este intercambio. Bien, sí. Te iba
te queríamos hacer una pregunta que le habíamos hecho a Martín anteriormente, que es que queremos conocer tu opinión en este contexto de las energías renovables, con respecto a los que son políticas para la ciencia, que consisten en aquellas medidas para facilitar y llevar a cabo el desarrollo de ciencia y tecnologías, y las políticas de la ciencia, que determinan más el objetivo, para qué y para quiénes va a ser el desarrollo. Entonces queríamos saber qué considerabas que están más desarrolladas en las políticas, si son las políticas de ciencia o para ciencia, con respecto a las energías renovables. Es una pregunta más difícil de lo que parece, ¿eh? Es bien interesante, aunque simplemente estás cambiando la preposición. Claro, sí. A ver, una política, pero voy a necesitar un poco más de orientación porque no me queda del todo claro. Una política de la ciencia, yo te podría decir cómo el aparato científico tendría que ajustarse para funcionar mucho mejor de lo mal que está, o lo no tan bien que está funcionando ahora. Y del otro lado, reflexionar para la ciencia tendría que reflexionar sobre cómo hacer vasos comunicantes, por ejemplo, entre investigación y decisiones de ciencia y técnica concretas, o identificación de problemas específicos que podamos requerir para salir de nuestros problemas, que no necesariamente son los que vamos a encontrar en la revista Science, publicada de modo constante, ¿no? Porque eso tiene que ver con las inquietudes digamos, del mainstream hegemónico, de las soluciones que se requieren a nivel global. Por ahí en Argentina está haciendo falta algo más puntual, o en América Latina también. Pero orientando un poco más, ¿es esta la dicotomía, o hay alguna cosa más específica de la ciencia? Claro, ¿Cómo porque ejecuta, por ejemplo? Te escucho. No, claro, con respecto a las políticas de las ciencias, que tienen más como el foco en el bienestar económico, social que va a tener, y no tanto en sí en el foco en el desarrollo científico. Okay. O de productividad. Entonces, teniendo... Perdón que interrumpa. Sí. ¿Sabes que esto viene de una distinción que, si no recuerdo mal, es de Amílcar Herrera, y que se refiere a políticas para la ciencia, como aquellas políticas que en realidad lo que hacen es fortalecer el sistema científico, son para la ciencia, y no necesariamente son científicas o de ciencia, es decir, no son políticas públicas que estén acompañadas, respaldadas, o sea, para solucionar cualquier cosa, digamos, que estén acompañadas por la ciencia o la tecnología en este caso, ¿no? Esa es una distinción, no sé si aclaré un poco. O sea, para la ciencia es para los científicos, digamos, para fortalecer el sistema científico. Claro, la productividad. Pensar eso, ¿no? Como en solucionar una problemática. Esa sería la científica, digamos. Gracias, Ana. Mientras que las políticas de la ciencia estarían con serían soluciones como más técnicas, más próximas, más tecnológicas, tal vez. Están más orientadas a la solución de problemáticas sociales. No buscan fortalecer al sistema científico per se, sino en realidad solucionar una problemática, y para eso utilizan conocimientos científicos, desarrollos tecnológicos. Bien. Caramba, necesitamos un montón de ambas para avanzar con las energías renovables. Yo ya hice un comentario que tiene que ver con la enorme importancia de la capacitación y la formación. A veces creemos que estamos lejos de la frontera de la ciencia y tenemos que recorrer un largo camino, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es una relación virtuosa entre pequeñas soluciones, entre cambios que tienen que ver con procedimientos, o incluso con hábitos, o ciertas barreras que hay que derribar que son mucho más próximas, y no nos tenemos que ir al extremo, ¿no? Esto que yo les estoy diciendo de los calentadores solares de agua, es algo que en Argentina permitiría liberar el gas que está
faltando, estamos escasos de gas y lo estamos usando para calentar agua, cuando podríamos usar al sol directamente para calentar agua. Suena como, pero algo tan obvio, ¿por qué no se hace? Y no se hace porque hay que vencer distintas inercias. Yo hago una casa y la quiero equipar del modo tradicional y que no me falle. Bueno, pero ¿cómo hago un híbrido? Está faltando una difusión, una concientización, un claro conocimiento de opciones. Energías renovables no es tener una computadora al lado de mi, de mi tablero, ¿viste? Donde están las llaves térmicas, el disyuntor. No es únicamente cuestión de poner una computadora ahí, sino que a veces tiene que ver con cosas mucho más de sentido común, pero bueno, también hay que derribar ciertas barreras, ¿no? Hay que ensamblar capacidad de que este artefacto, que estaría trayendo una solución y no termina de agarrar ritmo o tomar una porción de mercado, y estamos necesitando que eso esté presente. Me parece que hay un peso mucho más sustantivo en políticas para la ciencia, para fortalecer a ver si digo bien, bueno, no sé si no me estoy confundiendo de nuevo con la preposición, pero bueno, tratando de no encasillarme a último momento con las categorías, está bueno ver con esa amplitud los distintos apuntalamientos que la ciencia necesita. De hecho, tenemos capacidades científicas que por ahí no están siendo aprovechadas del todo, y esto tiene que ver con plataformas de comunicación, difusión, algunos financiamientos que son mucho más básicos para primeros accesos, y no necesariamente un financiamiento complejo como el que requiere una central nuclear. Estaría interesante discutir qué tan útil puede ser para una transición energética esa opción que se la suele excluir por una cuestión de que no es totalmente verde o por un peligro mayor al que tiene un parque eólico, ¿no? Ahí hay una cuestión que se relaciona con la ciencia en términos amplios, y que tiene que ver con cuál es la discusión última que se está teniendo. ¿Estamos realmente considerando todas las opciones? Si queremos hacer una transición energética, ¿tenemos que saltar en América Latina de un momento para otro a un sistema tanto más complejo? O sea, Argentina tiene que comprometerse a tener un 10% de autos eléctricos en 5 años y un 20% en 30. Esa carrera, ¿es algo prioritario en nuestro país, o podríamos dejarlo un poco más relajado, sabiendo que el gas emite bastante menos que el petróleo, y que el petróleo emite menos que el carbón mineral? Entonces hay una escala ahí. Muchas veces da la sensación que no está planteada con justicia esa transición energética que es necesaria, ¿no? Entonces, hay elementos de comunicación. A mí me parece que la opción nuclear no está siendo discutida en el lugar que corresponde. Hoy veíamos a la mañana una tesis de posgrado en la misma universidad, es una maestría que se da en Neuquén, y lo que veíamos ahí es, bueno, por supuesto, la riqueza y variedad de recursos pero que tiene la provincia, que tiene la Patagonia, etc. Pero vemos cómo las centrales hidroeléctricas, bueno, esto va a sonar muy específico, ¿no? Pero resulta que esas represas hidroeléctricas, cuando son grandes, tienen como una mala calificación, porque una gran represa implica la inundación de un embalse que produce metano porque inundás un área verde. Además puede desplazar población, si hay población viviendo, puede crear algún conflicto por lo que significa la manipulación del recurso hídrico, del río, la creación de un lago o laguito, de un dique, de un embalse. Sin embargo, ese prejuicio por el cual a las grandes hidroeléctricas no se las considera energía renovable, no necesariamente se aplica en nuestra Patagonia o en América Latina, donde hay muy buenos proyectos que podrían servir para viabilizar energía eólica y energía solar fotovoltaica, porque permiten compensar las variaciones, ¿no? Bueno, ahí estoy siendo un poco técnico, pero la viabilidad de esas soluciones tiene que ver con un exceso de peso en las nuevas energías, y no una correcta ponderación de toda la canasta. Y eso para mí tiene que ver con la ciencia,
tiene que ver con la política, tiene que ver con la necesidad de que los tomadores de decisión abran un poco más la cabeza, y a veces son un poco manipulados por los lobbies de la transición energética, que lo que está avanzando fuerte son algunas opciones y no todas, ¿no? Como podrían ser las opciones más locales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con biomasa, con residuos de actividades productivas, puede sustituir de nuevo a los hidrocarburos, al carbón mineral, al gas, al petróleo, los puede sustituir, pero con soluciones que son mucho más específicas de las regiones, y no con un comodín como es la eólica o la solar fotovoltaica. Relacionado con esto último que decías, del lobby, y hablaste de proyectos viables en América Latina, ¿entendés que el objetivo de los proyectos en general, el hecho de que la energía renovable haya entrado en la agenda, es en realidad para atender a demandas energéticas locales, o eso responde a demandas energéticas de países centrales o desarrollados? Y siempre hay una mezcla de eso, porque en realidad lo que estamos viviendo es un proceso de relocalización, ¿no? Por ejemplo, nuestras fábricas de celulosa, las pasteras en Río Uruguay, ahí cerca de Buenos Aires, en el límite entre Uruguay y Argentina, esa localización tiene que ver con la producción de pasta de celulosa, de papel, cartones, toda esa... todos esos productos que, bueno, que en Escandinavia tienen una exigencia ambiental muy fuerte, entonces la producción se instala en zonas donde haya mucha agua dulce, un gran volumen de agua dulce disponible, y madera blanda en abundancia, que es el caso de nuestro delta, ¿no? El delta del Paraná, toda esa zona que desemboca en el Río de la Plata es tremendamente... dispone de esos recursos. Entonces lo que vemos no es que se llevan nuestros recursos naturales tal cual, sino que hay una producción industrial que está teniendo lugar ahí, con mucha mejor rentabilidad y condiciones que las que tendría en sus lugares de origen, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo se desplaza a nivel global la producción, buscando la proximidad con recursos naturales, incluyendo alguna liviandad o dificultades en el monitoreo, etc., ¿no? Después, en términos de si es la agenda propia o la agenda global, claro, nosotros, cada uno de los países tiene distintos recursos naturales y distintas alternativas. En Europa son bastante más limitadas, ¿no? Lo ven ahora que no tienen el gas abastecido por Rusia, entonces empiezan a salir alternativas que no estaban por ahí tan pronto en la agenda. Mientras que en América Latina hay otros recursos disponibles, y el desarrollo de sus tecnologías respectivas requiere mirar un poco más de la frontera para adentro. Hay algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, Brasil desarrolló la cadena de la caña de azúcar. Brasil tiene un territorio ideal, considerando sus grandes pastizales, ¿no? No piensen que estoy hablando únicamente del avance de la deforestación sobre el Amazonas, que también es parte del problema. Pero en Brasil hay una disponibilidad de recursos naturales muy interesante en base a tierra, hectáreas donde hay muy buena lluvia, entonces son imbatibles en la producción de caña de azúcar. Es uno de los orígenes del azúcar. Puede ser remolacha azucarera en Estados Unidos, o sorgo dulce. En el caso de Brasil, tienen esta caña de azúcar. Esa caña de azúcar es muy versátil porque pueden hacer, por supuesto, todos los productos alimenticios, pero también el etanol, un proceso de refinación adicional que tiene el azúcar. De hecho, también utilizan la cáscara, todo el bagazo, es un residuo que, de ser un problema porque se acumulaba en grandes cantidades, pasa a ser un combustible muy valioso, un subproducto de la cadena del cultivo del azúcar, de la caña de azúcar. ¿Por qué? Y bueno, porque para que una biomasa sea interesante tiene que ser homogénea, y tiene que estar en cantidad abundante en un solo sitio. Puede pasar con aserraderos, industria maderera, que a veces se concentra en regiones. Entonces, si uno dispone de una materia homogénea y acumulable en grandes cantidades en algunos sitios, podés hacer una caldera a medida de esa biomasa, o una quema, una combustión para alimentar un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Brasil? No solo
desarrolla el etanol de la caña de azúcar, sino que desarrolló la tecnología de los autos flex fuel. Los vehículos en Brasil llegan simplificando un poco, pero no mucho, llegan al surtidor, los autos, y eligen, bueno, ahora quiero mitad etanol a partir de la caña de azúcar y mitad de gasolina. Cambian los precios relativos y a los 2 meses ese mismo auto en la misma estación de servicio elige un 80% contra un 20% de etanol. ¿Está bien? O sea, la tecnología del vehículo permite incorporar fracciones diversas de los dos combustibles. Uno tiene que ver con hidrocarburos, que Brasil importa, cada vez menos, han desarrollado mucho su industria de hidrocarburos, y el otro tiene que ver con sus recursos naturales. Entonces, ellos tienen las hectáreas cultivables, el proceso súper eficiente de la tonelada de azúcar a partir de la hectárea productiva y de los litros de etanol a partir de las toneladas de azúcar, tienen todo eso eficientizado y desarrollaron en el sector automotor vehículos a medida del combustible que tienen en su país, con toda esto les permite, cuando el petróleo se va a las nubes, esto no afecta tanto a los conductores de su país, etc. Entonces, pero claro, ¿eso qué es? ¿Algo espontáneo que hizo el mercado? De ninguna manera. Eso fue una política pública férrea, una política pública estricta, que de hecho Argentina también tenía un plan nacional similar, y lo discontinuó porque en los 80 cambian los precios relativos del petróleo, y se discontinúa ese programa de Alconafta. En Brasil, pese a que no convenía, dije, no, nosotros vamos a seguir con esto, porque de lo que estamos seguros es que tenemos hectáreas que son muy buenas para el cultivo de la caña de azúcar. Entonces, más allá de que algunos años fue muy conveniente y otros años fue muy poco conveniente y se perdió plata y fueron criticados por mantener el rumbo, ellos lo siguieron manteniendo, y en la actualidad tienen una competitividad infernal, exportan autos flex fuel a los países vecinos, desarrollan tecnología propia en los motores, y siguen eficientizando esos procesos primarios y secundarios de pasar de un campo con abundantes lluvias a poder elegir qué meter en el tanque de nafta, ¿no? Eso no siguió datos de rentabilidad relativa. Eso fue una decisión política tomada de modo fuerte, tuvieron continuidad más allá de los cambios de partidos políticos y alguna dictadura en el medio, y se hicieron de esa enorme capacidad que tiene mucho de ciencia y de tecnología, y son líderes en esa temática. ¿Y entendés que en Argentina pasa algo análogo con algún desarrollo tecnológico? Y asociado a eso, ¿entendés también que se está fomentando la participación de industrias o componentes nacionales en los proyectos que entiendas que se están desarrollando? Claro, bueno, eso es bastante difícil, es un objetivo que algunos científicos lo tienen más claro, algunos científicos llegan a esferas políticas y lo pueden defender con un poco más de fortaleza, otras veces esto no sucede, y el concepto o el preconcepto es que hay que dedicarse a aquello que el mercado nos da una señal de costos y nos indica que somos buenos para especializarnos. Eso es bastante fluctuante, desgraciadamente. Falta mantener el rumbo. El caso de INVAP y la energía nuclear es un claro caso de una empresa y una actividad que ha sobrevivido. Hay conexiones entre INVAP y CONEA también, entre los 3 reactores nucleares de potencia que tiene la Argentina. Está todo relacionado, y de nuevo, INVAP es como lo que estaba diciendo recién de la caña de azúcar en Brasil. Hubo momentos en que INVAP estaba muy complicado para pagar los sueldos, para conseguir un proyecto adicional, sin ningún tipo de apoyo del gobierno nacional. Pero bueno, se mantuvo el ritmo. Seguramente si se toma un año de balance de INVAP hace X cantidad de años, se ve una empresa que está para agarrarse la cabeza, ¿no? Sin embargo, hay veces que hay que mantener el rumbo a pesar de lo que el mercado de corto plazo, los precios internacionales están marcando, sobre todo cuando los indicadores son volátiles, ¿no? Y cambian. En Argentina podríamos detenernos un poquito en la soja, y seguimos hablando de las vinculaciones entre sector primario que llega hasta la energía.
Las condiciones que tiene Argentina para soja son parecidas a las de Brasil en caña de azúcar, son únicas, son espectaculares. ¿Por qué? Y porque tenemos gracias a las lluvias de Brasil, tenemos ríos muy caudalosos que abaratan de un modo fabuloso el transporte de la cosecha de soja a los puertos. El costo de transporte de Argentina es imbatible, a esa excelente productividad de la tierra se le da, bueno, podríamos ponernos ahora a reflexionar sobre el monocultivo, que es un problema grave, dedicarse a un solo cultivo de modo mayoritario. Hace 5 años estábamos con más luces rojas que ahora, no hay que, o sea que la mitad de la superficie cultivable de la Pampa se use para un solo cultivo es un error estratégico, claramente, más allá de lo rentable que sea, pero ahí hay una ventaja competitiva en la productividad del suelo que tiene Argentina y en el avance tecnológico, la doble cosecha, la siembra directa, o sea, poder sembrar soja sin tener que recoger antes el residuo del año anterior o de la cosecha anterior, sumado a la investigación en las semillas, en los fertilizantes y los pesticidas, por eso lo llaman paquete. El paquete es tremendamente eficiente, tiene un alto contenido tecnológico que se desarrolló en Argentina, eso es una capacidad nuestra, con el cuidado de que el pesticida no contamine a las poblaciones, que eso ha sucedido, con el reparo que les digo, así como la caña de azúcar en Brasil avanza sobre el Amazonas, en Argentina también la frontera cultivable presiona en zonas de Salta o de Formosa, donde no debería haber ese monocultivo y debería haber un cultivo tradicional, o el bosque tal cual está, ¿no? Deberían ser áreas protegidas. Pero tenemos, en el caso de Argentina, un desarrollo bastante virtuoso, aparentemente no muy apuntalado con políticas públicas, se enciende una señal de alarma y me dice, no, pero el INTA, ¿qué rol tuvo en el progreso de la soja? Enorme. ¿Y qué es el INTA? Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Eso son recursos del Estado. Y así vamos a encontrar otras esferas, todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica y con, sí, la industria química, también tiene una presencia de fondos públicos, diría yo, que es sustantiva. Eso no es simplemente inversiones competitivas hechas por el sector privado. Les termino el cuento. En definitiva, el aceite de soja, al igual que el azúcar, tiene la posibilidad de exportarse como aceite de soja o de sufrir un proceso adicional y convertirse en biodiesel. Y ese biodiesel está siendo mezclado con el diésel para disminuir el requerimiento de petróleo, para hacer un poco más verde o más limpio el consumo del sector transporte y de todo lo que usa diésel, que es un energético tremendamente usado en los sectores de consumo final. Y ahí también hubo, en lo que interesa, que es el desarrollo científico, las instituciones, etc., ahí también hubo un rol. Hay una situación delicada cuando tenemos cambio de reglas de juego, ¿no? El biodiesel de Argentina sufrió de una barrera paraarancelaria, que se le llama, ¿no? El mercado de Europa, el mercado de Estados Unidos consideró que Argentina vendía por debajo de los costos de producción y obstaculizó las importaciones de aceite de biodiesel de soja, o sea, nuestras exportaciones de biodiesel. Bueno, algo de ventajas comparativas hay, esto hay que verlo en forma dinámica. Generalmente una ventaja competitiva, cuando uno se refiere al sector primario, puede tener un excelente agregado de valor, ¿no? El biodiesel es un ejemplo y el etanol de caña de azúcar es otro ejemplo. En particular, lo que pasa es que la soja no tiene mucho desperdicio. La soja es una función multiproducto que sacan los pellets, el alimento balanceado, el aceite, se aprovecha todo. En cambio, con la caña de azúcar se tuvo esa puesta en valor de la caña como residuo, ¿no? Hoy en día las cadenas globales se van instalando donde más les conviene. Entonces esas ventajas comparativas pasan a ser un poco
se descalza ese plus que tiene un país y se integra ese elemento que el país puede dar a un producto que se ensambla y se va completando en distintos lugares del mundo. Y a veces a América Latina el rol que le cabe no es este más virtuoso que yo les estoy contando, que tiene su límite, porque son productos bastante básicos, que están cerca del producto primario, ¿no? O sea llegar a un biodiesel o un etanol no deja de ser una especie de producto alimenticio, si se quiere. No es que tenga un espectacular valor agregado, como vemos con otros productos que tienen desarrollo e innovación tecnológica en los países centrales, y que por ahí lo que hacen es lo que les decía yo de las papeleras, ¿no? O sea, los cuadros de aluminio de las bicicletas se hacen en Taiwán, se hacen en China, y de ahí salen para todos lados. Aún las fábricas de bicicletas que tenemos en Argentina mandan a pedir esos cuadros de aluminio, los piden todos en el mismo lugar, porque es imbatible el precio con el que salen de ahí. Entonces, a esa industria la tenemos que ver como una cadena global de valor. No sé si esto lo han visto, es algo que ha circulado bastante. Hay un periodista muy mediático que había escrito un par de artículos sobre las cadenas globales de valor, y a mí en particular, como economista crítico de la economía ortodoxa, me convoca la reflexión sobre esa escala que es el problema. La escala está detrás del etanol de Brasil, del biodiesel de Argentina y también de las bicicletas, ¿no? Resulta que para hacer productos, mientras más grande sea la fábrica, mientras mayor porción del mercado se tenga, más baratos son los costos unitarios. Y esto es algo durísimo para buscar el nicho de cada uno de los países, porque hay producciones que son totalmente imbatibles. Y poner barreras nacionales para hacer un desarrollo de industria naciente no necesariamente es el mejor camino, o puede ser un camino muy lento. Hay dificultades ahí, que creo que había dos preguntas al respecto. ¿Qué está haciendo Argentina con su cadena de producción de energías renovables? Y ahí estamos bastante atrasados, ¿no? Realmente los parques eólicos y fotovoltaicos tienen convenios con productores chinos o productores europeos de las turbinas eólicas, y los desarrollos nacionales que existen, IMSA, INVAP, tienen desarrollos de turbina, no abastecen a estos parques grandes que son los que están siendo construidos o en producción actualmente. Evidentemente eso habría que pensarlo y buscar nichos para estas actividades, que por ahí habría que, en vez de aspirar a producir la turbina eólica más barata del planeta, habría que buscar una turbina eólica que funcione en algunos sitios, como por ejemplo Patagonia, que tenemos vientos que no son normales, son muy arrachados, tienen características particulares. Entonces podríamos hacer un excelente aprovechamiento de un sitio, de un parque eólico, pero ajustando un poco la turbina, o las aspas, o algunos de los elementos. Por ahí podríamos ir un poco más por ahí, si me ayudan con alguna otra pregunta, o me apuntalan un poco por dónde estoy yendo. En realidad nos quedaba una pregunta relacionada a cómo identificar si los desarrollos o si las políticas públicas pensadas para el sector específico de energías renovables están pensadas o subordinadas a la dinámica centro-periferia. Pero a lo largo de todo lo que nos fuiste contando, creo que nos queda para reflexionar sobre eso. Digo, vos solo estuviste hablando ya, como para que nosotros identificáramos cuáles son los componentes que están dentro del diseño de las políticas y trabajemos con eso. Y la última está relacionada con el momento en que te sumaste, con pensar a nivel regional, o de qué manera lo regional podría afectar ese diseño de política. Así que creo que te podemos liberar. Gracias por sumarte a pesar del horario. Sí. Bueno, muy bien, genial. Los dejo y las dejo ahí con la bibliografía y con alguna opinión de las que les volqué. Sí me parece que hay muchísimo espacio para... más que espacio, yo creo que es un punto de partida, es una estrategia iniciática
hacer una alianza regional, hay que sentarse con los países vecinos, pensemos en Cono Sur para arrancar y tratar de decir, bueno, apuntémosle a un mercado latinoamericano como destino de nuestro desarrollo tecnológico, para que compre nuestro producto, y hacer un poco lo mismo con Brasil, que cada uno de los países pueda hacer un preacuerdo, decir, bueno, yo te voy a comprar aquello, vos comprame esto, e ir creando un mercado común, ir creando un mercado un poco más grande, que por ahí para los brasileros están menos motivados, porque ellos ya tienen un mercado bastante grande, aunque si te fijas en poder adquisitivo, no les viene nada mal contar con las clases medias de Colombia o de Argentina o de Chile de modo creciente, porque una cosa es la cantidad de habitantes y otra cosa es el poder adquisitivo medio, que es bastante más bajo en América Latina que en el hemisferio norte, ¿no? Y en general, respecto al desarrollo, último comentario, al desarrollo de las renovables, y las políticas están apuntando para adentro, a veces me gusta verlo con un poco de optimismo, como diciendo, bueno, está bien, ahora que logramos una cuota de 3%, 6% de renovable, podemos empezar a empujar a la producción local. Ya lo hicimos con producción china, la más barata del mundo. ¿Podremos ahora, en este segundo paso, que el renovar el segundo plan de incorporación de renovables tenía eso, más en el espíritu que en la práctica, que en la realidad, que en los consorcios que ganaron las licitaciones, ¿no? A mí me gustaría que sea un segundo paso que va ganando consenso de modo fuerte, exactamente lo mismo que está pasando con el hidrógeno. El hidrógeno, a partir de energías renovables, que Río Negro está con eso como punta de lanza, y varios países de la región están con su estrategia de producir hidrógeno a partir de energías renovables, es un camino que recién se empieza, más allá de que tenemos acá en la ciudad a un genio, a un pionero del hidrógeno como es Juan Carlos Bolsich, realmente todavía está en un proceso de demostración. Es carísimo hacer hidrógeno. Hoy en día uno hace las ecuaciones de cuánta energía eólica, o sea, cuántos kilovatios hora necesito para meter en el hidrógeno y que el auto ande hidrógeno. Está difícil eso. Bueno, Juan Martín, vos te estás despidiendo y por ahí querían hacer algún cierre. Así que dejo por acá. Gracias, Juan Martín. Gracias a ustedes por sumarse. Nosotros en realidad nos vamos a quedar acá un rato más, pero a ustedes en lo particular nos los liberamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy interesante escucharte, Gonzalo. Así que bueno, cualquier cosa quedo a disposición. Carlos, Ana tienen mi mail, así que si hay alguna cosa para ayudarlos, escriban nomás. Que tengan un buen encuentro y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Bueno, genial. Yo también me voy despidiendo. Sepan parafrasear y reacomodar algunas de las cosas que les he compartido en función de los objetivos más concretos que sé que ustedes tienen en cuanto al contenido de política o de ciencia y técnica. Felicito a la concurrencia, me parece que es suficientemente numerosa, tiene una linda variedad de género que también suma. El formato veo que es doble, ¿no? Hay ahí en posgrado una cantidad de gente y otros estamos desde nuestras computadoras, así que enhorabuena, adelante y a disposición. Me parece que estamos en un espacio donde nos cruzamos seguido y es una formación muy buena la que están ustedes desarrollando, así que adelante. Lo necesitamos y las necesitamos mucho.